Y vamos a suponer que el viento significa una carga de 50 kilómetros cuadrados de succión en la cubierta y simultáneamente de 50 metros cuadrados y 30 kilos sobre metro cuadrado de presión y succión respectivamente en los cerramientos verticales. ¿No? Eh, Además de el viento, ¿no? Vamos a agregar, esto después ya se lo voy a poner también en el que está, en el enunciado que está subido. Vamos a suponer una sobrecarga mínima de uso de también, esto está en el reglamento, 30 kilos sobre metro cuadrado. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a trabajar con este galpón. Esta es la vista en planta, o sea, esto es visto desde arriba. Estas son las vigas, por eso acá dice B1. Bueno, las correas, las que van así transversales. Están dibujados los tensores, ¿no? Recuerden que yo les hablaba de estas cruces. También hay lo que llamamos vigas de arrastramiento, perdón, que es arriba en la cumbrera y acá en el lateral, acá lo mismo. Estas, o sea, con las vigas de arrastramiento, con los tensores, no vamos a hacer nada nosotros. Esto está puesto porque, bueno, así son los galpones, es decir, si ustedes ven estas cruces, en conjunto, por ejemplo, estas dos, en conjunto con esta viga y con estas tres vigas de arrastramiento, ¿sí? Y si vemos en el lateral, esta es la vista lateral, tenemos, bueno, esta viga que vemos acá, es esta de acá arriba, tenemos las columnas, y también, o sea, entre estas dos columnas, que son estas dos, acá lateralmente tenemos la misma, los mismos arrastramientos, los mismos tensores. ¿Por qué se hace esto? Para la acción del viento en el frente o contrafrente, y cuando el viento actúa en esta dirección, entonces en todo esto tiene que apoyarse en algo, porque si no armamos este sistema donde esto me queda como reticulado, ¿se dan cuenta? Todo esto, más esto, más las cruces, más las columnas, es todo como reticulado. Entonces, logramos que la acción del viento en todo el frente no sea soportada solamente por las dos columnas primeras, ¿sí? Que sería esta, ¿sí? Que es esta que está acá y la que está del otro lado, ¿sí? Para que esta columna no trabaje, digamos, solita, pasa a formar parte de todo este reticulado, entonces es toda una estructura, ¿sí? Que rigidiza y soporta la carga del viento en esta dirección. Y no solo eso, ¿no? Sino que normalmente se arma esto, como esto es muy barato, entonces se va armando paños de por medio, ¿sí? Porque no es que cuando el viento empuja de acá solamente esto lo va a resistir, sino que parte se va a ir transmitiendo y lo va a ir resistiendo también este, también este, también este. Y seguramente si acá el viento empuja, porque viene soplando desde este lado, acá va a hacer una succión para allá.
Entonces, esto también va a tener un efecto del viento, por más que el viento venga de este lado, ¿sí? O, por supuesto, también el viento puede venir de este otro lado. Por eso esto es todo simétrico, ¿sí? Para estas acciones horizontales. Todo esto les cuento, no tiene nada que ver con lo que hay que hacer en el práctico, ¿no? Pero para que entiendan mejor qué es lo que estamos viendo en el dibujo. ¿Sí? Si ustedes, digamos, a este reticulado le aplicaran fuerzas en este sentido, ¿sí? Ustedes verían que en realidad solamente dos de estos, ¿sí? Sí, bueno, este lateral, estos que están acá, son los que funcionan, ¿sí? Es decir, uno mira un poquito acá, por ejemplo, al costado, cuando yo empujo acá con el viento, ¿sí? O sea, esta columna por supuesto resiste, ¿sí? Pero como tiene esta viga, la llamada viga de arrastramiento, también se llaman vigas contraviento, ¿sí? Vigas compresoras, le llaman algunos, porque esta viga se comprime, ¿sí? De tal manera de que es como un apoyo para esta columna, ¿sí? ¿Y por qué sirve como de apoyo? Porque la viga se comprime, ¿no? Y empuja la columna de atrás, ¿sí? Entonces esta columna pasa a colaborar. Pero las dos columnas son como voladizos, ¿no es cierto? O sea, están empotradas abajo y acá arriba están libres, o sea, están unidas entre ellas, ¿sí? Pero están trabajando a flexión. Ahora, al tener este elemento, ¿sí? Entonces ya la cabeza de esta columna está sostenida, atada, digamos, a la fundación de esta. ¿Sí? Entonces esto por tracción, ¿sí? Le aporta una muy buena ayuda, digamos, a las dos columnas, ¿sí? Porque este es simplemente una barrita redonda, ¿sí? Pero como es acero, tiene muy buena resistencia a la tracción y está tomada de acá de la base, ¿sí? Del pie de esta columna. ¿Está bien? ¿Qué hace esta? Y esta no hace nada, ¿sí? Porque en este esfuerzo desde este lado, ¿sí? Cuando esto se mueve para allá, esta se tracciona y esta se comprimiría, digo comprimiría, porque no tiene rigidez al pandeo. Ustedes ya han visto algo de pandeo, después vamos a ver un poquito más. Pero la lógica dice que yo tengo una barra larga, 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 y que es una barrita redonda capaz de 10 milímetros de diámetro o de 12, entonces cuando la comprimo se va a doblar, digamos, se va a pandear, no tiene ninguna resistencia, ¿sí? Entonces la que va a funcionar es esta. Lo mismo va a pasar con las de arriba. Dos van a funcionar y dos no. Ahora, bueno, ¿por qué las ponemos en los dos sentidos? Bueno, como les decía, el viento puede venir de acá o puede venir de acá. ¿Mm? Entonces, cuando el viento venga de acá y haga succión aquí, al revés, esta va a funcionar traccionada y esta ya no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, pongo dos, ¿no? Para que la rigidez sea de cualquiera de los dos sentidos y muy barato. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque si yo quisiera poner esta sola, ¿sí? Que bueno, cuando el viento viene de acá, por tracción funciona, pero cuando venga del otro lado y esté comprimida, la puedo hacer funcionar, pero ya va a tener que ser una barra, ¿no? Parecida a la columna, más chica, pero va a tener que tener rigidez a flexión para que tenga rigidez al pandeo. Entonces me va a costar mucho más cara, ¿sí? Poner una sola que sirva para tracción y compresión, que poner dos que exclusivamente funcionan a tracción. Y así es como van a ver la mayoría de los galpones, digamos, con este tipo de solución. Bueno, esta es la vista de frente. ¿Mm?
Y después tenemos acá, a ver, antes que sigamos, ¿les quedó claro? Repito, nada de eso vamos a utilizar en el trabajo práctico en sí, ¿no? Solamente para que vean que hay cosas que están dibujadas, que no las vamos a usar, pero bueno, como así son normalmente los galpones, ahí se las puse a todas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Bueno, ¿se acuerdan que les conté que pasó, ¿no? Una vez que ya se estaba ejecutando un galpón y bueno, y ahí se dieron cuenta que esto estaba en los planos, ¿no? Y como nadie se había puesto a mirar los planos con tiempo, digamos, con atención, eh, tarde, o sea, en medio de la obra, dijeron, no, pero acá no puede ir esto porque acá va un portón, ¿no? Entonces, bueno, lo solucionamos, lo sacamos, ¿sí? Todo esto lo podemos sacar sin ningún problema. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando se lo saca, ¿sí? La estructura cambia, ¿sí? Y me queda, digamos, un pórtico, o sea, todas las columnas siguen vinculadas con esta viga, ¿sí? Y lo que se hizo, recalcular todo, y lo único que hubo que hacer es reforzar esta viga, ¿sí? O en realidad cambiar esta viga por una viga más grande, ¿sí? Para que tenga resistencia y rigidez, un nuevo modelo de estructura, una nueva estructura sin las cruces, ¿sí? Por supuesto que salió más caro, ¿no? La viga esta, el cambio de viga es más caro que poner esto. Pero bueno, si hay que poner un portón, se calcula sin esto y no hay ningún problema, ¿no? Lo mismo, si las columnas no van cada los 5 o 6 metros habituales, que es lo más económico, también uno puede hacer las columnas cada 10 metros, cada 15, lo que haga falta, ¿no? Si uno necesita portones o ese tipo de cosas. Bueno, vamos entonces a ver. Bueno, acá tienen las columnas, ¿sí? Las columnas tienen en las esquinas, ¿sí? Que se llaman los cordones, este es un reticulado, un ángulo de 1,5 pulgadas, un cuarto de espesor, mide 40 centímetros por 25, ¿sí? Las diagonales, o sea, en estas, ¿sí? En el lado mayor, tenemos la diagonal principal, que tiene 12 milímetros de diámetro, es una barrita redonda, y van cada 40 centímetros. Y si miramos de arriba, esta diagonal que se llama secundaria, también va cada 40, pero ya es de 10 milímetros, ¿sí? La viga es prácticamente igual, salvo que fíjense el ángulo es un poquito más liviano, tiene un espesor un poquito más chico, ¿sí? Las correas son perfil C, estos perfiles C son de chapa doblada, ¿sí? Esta denominación es 140 milímetros de alto, 60 milímetros de ancho, 20 milímetros de pestaña y 2 milímetros el espesor de la chapa. La viga de arrastramiento se hace simplemente soldando dos de estos perfiles. Pero repito, esta no nos interesa, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Primero, ver cuáles son las cargas, tanto permanentes como sobrecargas, que actúan en vigas, correas, columnas, ¿sí? Lo que van a hacer es, lo que conviene hacer es comenzar por las correas. Entonces,
Para las correas, digamos, si yo tomo una cualquiera, vamos a definir lo que vamos a llamar el área de influencia, es decir, la carga, ¿sí?, que le toca o que actúa sobre la correa, ¿no? Supongamos, agarramos una correa cualquiera, tomamos esta superficie de carga, me acerco un poquito. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, en esta correa, la carga que actúa es la correspondiente a esta área, ¿sí?, que es, bueno, por supuesto, la longitud de la correa, y el ancho es desde el punto medio, ¿no? Acá hay otra correa, entonces, digamos que esta parte viene, la mitad actúa en esta correa, la mitad actuará en esta otra, lo mismo acá, ¿sí? De esto, la mitad le toca a esta correa, la mitad a la que nosotros estamos analizando. Entonces, ¿sí?, el ancho, ¿sí?, de esta área de influencia va a ser también exactamente igual a la distancia entre correas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, hay que calcular, digamos, uno, si no está indicado, bueno, con la distancia total que tiene esto, dividiendo, ¿no?, en estos espacios, podemos calcular entonces la distancia entre correas y eso es el área de influencia. ¿Sí? Bueno, entonces lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Primero, decimos, bueno, la correa va a tener un modelo estructural que va a ser el de una viga simplemente apoyada, ¿no? Acá va a tener los apoyos, es decir, la vamos a considerar simplemente apoyada en las vigas. En realidad, la correa podría ser una viga continua, pero nosotros vamos a tomar el caso más desfavorable, ¿no?, que la correa comience en una viga y termine en la viga siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿esto ahora qué es? Es la distancia entre vigas. ¿Sí? Y la carga que va a actuar sobre la correa, ¿sí?, va a ser de este tipo. ¿Sí? Va a ser de tipo linealmente distribuida. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nos está pidiendo el enunciado es calcular esta carga, ¿sí?, y dice carga permanente, sobrecarga y viento. Entonces, ustedes van a hacer carga permanente de peso propio, correa, más. Entonces, pueden averiguarlo, o si no, tomamos para la chapa, vamos a poner 5 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Y para la correa, que también lo pueden averiguar, pero si no, para que hagamos todo lo mismo, tomemos 4.5 kilogramos por metro. ¿Sí?
Esto, por supuesto, de tabla o del proveedor, pero si no, bueno, ahí en todas partes van a encontrar las tablas de los perfiles C, y les dice cuánto pesa un perfil C de 140, bueno, tomemos esto y listo. Y la chapa también lo podemos averiguar si no le tomemos 5 kilos sobre metro cuadrado. Entonces, volvamos. Y tenemos el total es 15 metros. O sea que cada lado tiene 7 metros y medio. Si los medimos así, o sea, los 7 metros y medio son medidos horizontal, ¿no? Si los medimos así, por ahí va a dar un poquito más, pero no nos compliquemos tanto. Tomemos entonces que de acá hasta acá tenemos 7 metros y medio. Y los espacios entre correas son 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que la distancia entre correas es 6, 7,5 dividido 6, ¿no? Entonces, el ancho, el área, influencia, porque la distancia correa es 7,5 metros dividido 6, lo cual me da ¿cuánto da? A ver. 1.25. Sí. 1,25. Entonces esto da 1,25 metros. ¿Sí? O sea que la carga permanente es 5, esto ya está, no, perdón, 4,5, esto ya está en kilogramos sobre metro, más, entonces la chapa son 5 kilos sobre metro cuadrado por 1,25 metros. ¿Está bien? Entonces yo tengo 1,25 por 5, 1,25 por 5 más 4,5. 10,75. 10,75 kilos sobre metro. ¿Sí? Entonces, ustedes ponen carga permanente, así, un segundito, ponen Q, que es lo que usualmente usamos para cargas linealmente distribuidas, Q permanente, o también se le puede llamar Q gravitatoria, así por ejemplo. No, permanente. No sé qué pasa. Bueno, entonces, la carga permanente. ¿Qué pueden hacer?
poner ahí el cartelito. Le decía, si acá dice el valor de la carga permanente, entonces en el gráfico, ¿no?, ponen solamente esto, ¿sí? O si no, hacen así, ponen hipótesis 1, permanente, y acá ponen 10, 5. Entonces, eh, ahí tenemos lo que llamamos hipótesis 1. ¿Por qué? Porque una hipótesis, un caso de carga, caso 1 se le puede llamar, ¿sí? Lo más normal es llamarla hipótesis, ¿no? Entonces vamos a tener una, que es la carga permanente, y ahí ya la tenemos calculada. La 2, o una más, va a ser la de sobrecarga, ¿sí? Entonces, cuando sea sobrecarga, ¿sí?, si quieren, escribimos acá. Ahora la sobrecarga va a ser el valor de la sobrecarga, que es 30, por el área, por el ancho del área de influencia, 37.5. ¿Sí? Entonces esta es hacen entonces un dibujo para la hipótesis 1, el mismo dibujo le va a quedar con la misma forma y todo para la hipótesis 2, con otro valor, y el viento, vamos a leer el enunciado, el viento dice una carga de, ahora, 50 kilos por metro cuadrado de succión, ¿sí? Entonces, cuando hagan la hipótesis número 3, la carga va a ser, como es succión, va a ser desde abajo para arriba, ¿sí? Entonces lo que hacen es ponerla aquí abajo y listo, ¿sí? Eso ya indica que va de abajo para arriba. No hace falta dibujar flechitas acá, si quieren ponerle flechitas a esto, lo pueden poner. Pero vamos a tener entonces la carga permanente de esta forma, con este valor, la sobrecarga de uso de la misma forma con este otro valor, y en viento, que acá van a poner 50, o sea que va a dar más grande, lo ponen de abajo, ¿sí? Eso, eso es, vuelvo al enunciado, el análisis de carga,
¿sí? De correas, solamente. De ahí vamos a pasar a hacer lo mismo para vigas y columnas, lo vamos a hacer en una sola, ¿no? Porque es un pórtico, digamos, no se calcula la viga por un lado y la correa por otro. Y luego de hacer todo entonces para el conjunto viga-columna, recién vamos a pasar al punto B, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Consultas? Yo por lo menos, profe, para mí está claro. Bueno, pero a ver, le pregunto yo, ¿por qué yo, para calcular cuánto es la carga lineal, ¿no? Por ejemplo, de la carga permanente, yo dije, la carga lineal que le produce la chapa a la correa es el peso de la chapa, que pusimos 5 kilos sobre metro cuadrado, ¿no? 4,5, no me acuerdo. Pero pusimos un valor de carga por unidad de superficie, lo mismo pasa con la sobrecarga, con el viento, y después yo lo multiplico por el ancho del área de influencia y digo que con eso ya lo transformé en una carga lineal sobre la correa. ¿Está bien eso? ¿Por qué se hace eso? No es porque yo diga que se hace así, lo van a hacer así, ¿no es cierto? Tienen que estar convencidos que es así. A ver, ¿por qué? ¿Mm? Yo digo acá, imaginemos que esto es la parte de la chapa, ¿no? Que actúa sobre esta correa. Entonces yo digo, bueno, esto tiene un peso por unidad de superficie, ¿no? Y yo lo multiplico por este ancho y ya significa una carga lineal, ¿sí? Bueno, ¿y por qué es? Y bueno, porque si yo lo que quiero es cuánto de ese peso actúa por unidad de longitud de la chapa, bueno, es como que yo tomara, digamos, un metro, ¿sí? ¿Ve? Entonces yo digo, en un metro de correa, ¿cuál es el peso de la chapa? Y bueno, es 1 por este valor, ¿sí? Por el peso por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, el 1 no lo pongo y pongo solamente este valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es saber cuánto del peso de la chapa o de la sobrecarga o del viento, que son todas cargas superficiales, o sea, por unidad de superficie. Entonces, como yo tomo por cada metro de correa, ¿sí? ¿Cuánto es la fuerza que actúa total por cada metro? Así que como multiplicar por esto y por 1. ¿Sí? De ahí la explicación de por qué yo simplemente acá, ¿sí? Multiplico por 1,25. Y acá también, y para el viento también. ¿Sí? Bueno, bueno. ¿Alguna duda? Entonces ahora estamos bien. Bueno, entonces,
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le dije que vamos a tomar, digamos, el conjunto, el pórtico, viga columna, o sea que hacemos, digamos, un esquemita como este. Esto es simplemente un esquema, ¿no? Así que, bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empecemos, bueno, con la carga permanente, ¿sí? La carga permanente, ¿no? Usted fíjense, bueno, esta línea representa a las vigas. ¿Sí? Vamos a hacer 1. Entonces, esto representa la viga. Arriba de la viga tenemos las correas, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hacemos es, en lo que es correas, ¿no? Como solamente estamos calculando las cargas que actúan, una vez calculada, por ejemplo, acá, ¿no? La carga permanente, acá ya está resuelto, ¿no? El inciso, pero yo necesito, ¿no? Calcular las reacciones de vínculo, ¿sí? Acá. ¿Por qué? Porque estos apoyos, que acá los represento, bueno, como estamos acostumbrados con el triangulito, estas son las vigas, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, eso, las reacciones para las correas son acciones en las vigas. ¿Sí? O sea, esto lo calculo de acá, y esta fuerza que es la reacción de apoyo para la correa, para la viga es una acción. Entonces, acá voy a tener así, bueno, con toda la cantidad de correas que tengamos, ¿no es cierto? Eh, entonces, si esto lo llamamos R, le pueden llamar R1, R permanente, bueno, no sé. Después piensen ustedes cómo le van a llamar. Entonces, esta, el punto de lo hace prolijo, ¿no? Ya directamente son cargas puntuales, una por cada correa, que actúan sobre la viga. ¿Sí? Pero no se olviden, ¿no? Volvamos acá a la planta. Si yo tomo una viga cualquiera, por ejemplo esta, entonces yo analicé esta correa y digo, bueno, acá tengo la viga de apoyo para la correa, pero esta misma viga recibe esta otra correa, ¿sí? Y todas las vigas de adentro reciben dos correas, ¿sí? Nosotros, por supuesto que las vigas extremas van a recibir una sola correa, pero el análisis de carga que vamos a hacer va a ser solamente, o digamos, vamos a tomar las más desfavorables, que son todas los pórticos o todas las vigas de adentro, ¿no? Interiores, digamos. Esperen un minuto que no sé qué le pasa a esto.
Bueno, ahí se ve. Sí, profe. Bueno, entonces, esto va a ser 2 veces. ¿Bien? Si ustedes acaban de encontrar un valor, ¿no? Y acá lo van a multiplicar por 2, ¿no? Porque, como les decía recién, son 2 las correas que actúan, ¿sí?, en cada viga. ¿Sí? Bueno, pero además de esto, ¿qué tenemos? Y tenemos el peso propio de la misma viga, ¿no? Es decir, en esta hipótesis 1, que es carga permanente, ya esto, ¿no?, me está trayendo sobre la viga, y mejor dicho, sobre todo el pórtico, el peso propio de la correa y de la chapa. Falta el peso propio de la misma viga, ¿sí?, que eso ya va a ser una carga, eh, una carga, a ver, buscamos esto. A ver, un minutito. Bueno, se entiende, ¿no? Es una carga vertical, ¿no?, porque es peso, y linealmente distribuida en la viga, ¿sí? Entonces, en este pórtico, sobre las vigas, actúa una carga puntual por cada posición de correa, que es 2 veces, ¿no? Son 2 correas, más esta carga que es linealmente distribuida y que es el peso propio de la viga. ¿Cómo vamos a calcular ese peso propio? Bueno, nos venimos acá y vemos, a ver, primero buscamos, ¿no?, en tabla, buscamos en internet, cuánto pesa por metro lineal un ángulo de 1,5 pulgadas, 3,16 de espesor, ¿sí? Y esto ya lo vamos a obtener en kilos por metro lineal, y son 4 ángulos, así que multiplicamos por 4 y eso es todo, ¿sí? Para las diagonales, bueno, buscamos, calculamos cuánto pesa una barra de acero de 12 milímetros de diámetro, y acá una forma de hacer esto es decir, bueno, para calculo la longitud de una, ¿no?, que es la hipotenusa de un triángulo que tiene como altura, ¿sí?, la altura esta de 40 centímetros, ¿sí?, y la base, fíjense que los 40 centímetros es desde acá hasta acá. O sea que cuando yo quiero una barrita sola, acá tengo 20 centímetros, ¿sí? Entonces, si yo calculo esta longitud por Pitágoras, ¿no?, que va a ser la raíz cuadrada de 40 centímetros al cuadrado más 20 centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a tener la longitud de esta barrita, ¿sí? Teniendo la longitud, puedo calcular cuánto pesa esta barrita sola, ¿sí? A su vez, tengo una de cada lado, ¿sí?, así que después lo multiplico por 2, y ese peso, ¿sí?, de esas 2 barritas, ¿sí?, actúa en esta distancia que dijimos que era 20 centímetros, ¿sí? O sea que, digamos, de cada lado podemos considerar que tenemos por cada metro 5 barritas, ¿sí?
O será lo mismo que decir, bueno, yo tengo un peso, que yo lo divido en la longitud, donde actúa, que son 20 centímetros, y ya me queda en kilos por metro lineal de viga. ¿Sí? Lo mismo con esta, saco la longitud, ahora esta tiene, fíjense, 25 centímetros, entonces ahora esto es 25, todo esto sigue siendo 40, entonces este triángulo ahora tiene la misma base de 20 centímetros, pero la altura ya no es 40, es 25. Entonces saco la longitud de esta barrita, es del 10, y ya sé cuánto pesa cada diagonal por cada 20 centímetros de viga, y lo mismo multiplico por 2 porque tengo una arriba y tengo otra abajo. ¿Sí? Y ahí terminamos. Por supuesto que de este lado tengo todo lo mismo. Y ahí terminamos. Si quieren calcular el peso de la columna, no es incidente porque ya actúa linealmente distribuido así, pero estaría bueno que también lo calculen. Ahí, ¿sí? Se podría poner el peso del cerramiento lateral, también. O sea, ya cada correa lateral es una fuercita que va actuando acá en la columna, y después tenemos también la chapa. Si quieren calcular solamente la viga, que es lo que va a influir mucho en el pórtico, podemos despreciar el peso del cerramiento lateral, el peso de la columna, porque eso solamente va a influir, digamos, en la fundación. Pero como quien practica, estaría bueno que calculen esa fuerza, repito, la de la chapa es distribuida hacia abajo, y la de cada correa es también como esto, que van a ir aplicada directamente en la columna, así igual que esta, una para abajo. ¿Sí? Bueno, cuando vayan a hacer la hipótesis 2, ¿no?, de sobrecarga, voy a copiar esto. Cuando hagan la hipótesis 2, que sea sobrecarga, ¿qué va a pasar? Vamos a tener solamente la sobrecarga actuando, este que sacamos acá, de 37.5. La correa siempre tiene el mismo modelo de estructura. En cambio, cuando yo tengo solamente actuando la sobrecarga o solamente el viento, ¿qué pasa acá? No tiene por qué aparecer una carga distribuida, sino que la sobrecarga actúa a través de las correas, ¿sí? Y esta era el peso propio de la viga, que en esta hipótesis ya no la tengo en cuenta. ¿Está bien? Y cuando vayan a hacer, llamémosle 3, el viento, entonces esto va a ser acuérdense que decía que era de succión, ¿no? O sea que ya por empezar estaban así. Y dejan de ser verticales porque el viento actúa perpendicular a la superficie. ¿Sí? Así. ¿Bien? Y ahí. ¿Sí? Y además,
Recuerden que me parece que esta va una por correa, ¿no? Además decía que de un lado actúa como presión, vamos ahí, y a su vez, del otro lado actúa como succión. O sea, si el viento viene así, acá es una presión de un cierto valor y acá una succión de otro valor. La cuestión es que la hipótesis de viento les va a quedar con todas las fuercitas arriba, empujando, ¿no? Porque es succión, si quieren dibujarla de este lado, el mismo, ¿no? Se entiende, digamos, al estar puesta la flechita, se entiende. Si no, si la dibujamos siempre desde, por más que sea succión, pero a nosotros nos interesa la dirección de la carga, entonces lo podemos dibujar así, ¿no? Entonces, acá como es succión es para afuera, perpendicular, y donde es presión va a ser de afuera para adentro, y donde es succión de adentro para afuera. Así que una fuercita de esta por cada correa. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entienden? ¿Parece? Bueno. Sí, sí se entiende, profe. Bueno, ahora vamos a leer un poquito. Yo ya le subí también un archivo, ¿no?, que se llama Combinación en carga. Esto está hecho, por supuesto, en base al reglamento, ¿sí? Fíjense que ya no es solamente combinación, sino que es combinación y mayoración, y en general ya le llaman acciones, ¿no? Ahora vemos por qué. El concepto básico de resistencia es que lo que se llama resistencia de diseño, ¿sí? O sea, esto es lo que resiste la estructura, tiene que ser, obviamente, mayor o igual que lo que yo necesito que resista, ¿sí? Eso se escribe como un coeficiente phi por, en general, una resistencia nominal y una resistencia requerida, ¿sí? Acá aclara, la resistencia requerida se obtiene por combinación de los efectos de las cargas mayoradas, ¿sí? Entonces, en el práctico, nosotros lo que vamos a hacer es esto. A partir de ya tener cuánto es la carga de permanente, cuánto es la sobrecarga, cuánto es el viento, nosotros vamos a poder combinar y mayorar y saber esta parte. Esto vamos a hacer un poquito en hormigón armado, en otro práctico, en estructuras metálicas, en madera, donde uno a partir de conocer esto busca o diseña la estructura de tal manera de que, por supuesto, la estructura sea igual o más resistente que lo que yo necesito. Nosotros vamos a hacer esto nomás, ¿sí? Pero si quieren leer acá, digamos, ¿qué es la resistencia nominal? Bueno, es la resistencia llamada teórica, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, si es acero con la tensión de fluencia, ¿no? Y esto se puede trabajar, digamos, por ejemplo, yo podría tener acá el valor del momento flector máximo que puedo aplicar, y aquí el momento flector máximo que viene
calculado por la combinación y mayoración de cargas, ¿sí? O sea, este podría ser momento flector máximo de las cargas y este momento flector máximo que le puedo aplicar a la sección de la estructura que estoy estudiando, ¿sí? O podría directamente calcular las tensiones normales o de tracción o de corte o lo que fuera que me provoque la flexión, por ejemplo, con la tensión máxima que puede soportar ese material, ¿sí? Repito, o sea, puedo trabajar con momento flector, normal, corte, con todo eso y compararlo con lo que la sección podría resistir o puedo llevarlo a las tensiones. Por eso hablo de resistencia, ¿no? Entonces puedo trabajar con tensiones o momentos flectores, corte, lo que yo quiera. Nosotros lo que vamos a hacer es simplemente encontrar, ¿no?, cómo se combinan y se mayoran las cargas. No vamos a pasar a la próxima, que sería, por ejemplo, los momentos flectores combinados y mayorados, o las tensiones, o los cortes, o nada. Acá, si nosotros tenemos las cargas combinadas y mayoradas, ya terminamos el práctico, ¿sí? Entonces, nos quedamos que de este lado, esta es la resistencia teórica. ¿Y por qué le llaman teórica? Porque, digamos, esto puede tener un error en la resistencia verdadera del material, en la fabricación, en el armado, en el montaje, en la ejecución de la obra. Hay un montón de factores que hacen que el reglamento diga, bueno, lo que puede resistir la estructura va a ser lo que debería, teóricamente, ¿no?, lo que sale, digamos, de los números, reducido, por eso se llama factor de reducción de la resistencia, que es como mucho 0,9, digamos, este es el que menos reduce, y también puede llegar a reducir, ¿no?, hasta un valor de un 35% menos, digamos, ¿sí? ¿Y con qué calculan esto la gente que hizo el reglamento? Dice acá, bueno, varias situaciones, por ejemplo, ductilidad prevista. ¿Usted sabe lo que es la ductilidad? ¿Qué era la ductilidad, se acuerdan? ¿Qué material es dúctil? Y ¿cómo se llama el opuesto a dúctil? ¿Qué sería? ¿Escucharon la palabra dúctil alguna vez? ¿No? Son materiales que se pueden como modificar sin romperse. ¿Cómo? Es un material que se puede como moldear sin llegar a romperse. Exacto. No moldear, sino deformar, ¿no? Es decir, el material, de los materiales comunes de estructura es el acero, ¿no?, el material dúctil, que tiene mucha deformación. Es más, cuando el acero consideramos que falla es porque llegó a la fluencia, que es una deformación muy grande, ¿no?, pero no llega, digamos, a partirse en 2, o en 3, o en 20 partes, ¿no?, el acero. El acero, al ser dúctil, lo que hace es deformarse mucho. En cambio, un material frágil, como el hormigón simple, o la mampostería, el ladrillo, digamos, el vidrio, tienen deformación, pero poca, y cuando llegan a agotar su resistencia, se desarman, se fracturan, ¿no?, en varias partes o en 2 partes, lo que fuera. Entonces, o es dúctil o es frágil, ¿no? Y ahí dice el reglamento que mientras más dúctil, menos se reduce
la resistencia que se va a utilizar en el cálculo, ¿no? ¿Y por qué? Porque una falla con ductilidad de una estructura termina siendo una falla con mucha deformación, ¿no? Y no significa que la estructura colapse totalmente, digamos, ¿no? O lo va a hacer en parte, o va a dar tiempo a advertir, digamos, que se está deformando mucho. En cambio, una falla frágil no tiene lo que se llama un preaviso. De repente, digamos, si un material frágil llega a fallar, se cae a pedazos, digamos, la estructura, bruscamente, ¿no? Porque justamente al no tener ductilidad no podemos visualizar que está por fallar, o que se está acercando a la falla. Es como un vidrio. Si ustedes empiezan a jugar con un vidrio, ¿no? Y si de repente se quiebra, no hay forma de decir, che, cuidado que se está por quebrar, ¿no? Hay una rajadurita o se ha doblado, ¿no? Un dúctil es como tomar, no sé, una gomilla, uno dice, bueno, le estiro mucho, en un momento lo voy a cortar, ¿no? Pero puedo ver que se está deformando mucho y yo digo, che, cuidado que esto no tiene resistencia suficiente porque se está deformando mucho. Entonces, de ahí vienen esas cuestiones que están definidas por suerte en el reglamento, así que nosotros no tenemos que pensarlas nosotros mismos, ¿no? Bueno, pero como les decía, por ahora no nos metemos en esto, pero sí nos metemos en combinar y mayorar las cargas, repito, y de ahí uno podría tener los momentos flectores mayorados y combinados, corte, ya todo lo que yo quiera. Pero el práctico se limita a hacer este trabajo con las cargas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el reglamento? Bueno, que las combinaciones que hay que adoptar son todas estas. ¿Sí? No se asusten, ¿no? Porque, bueno, acá tienen, hay un montón de cargas, nieve, lluvia, ¿sí? Si nosotros nos vamos un poquito más abajo, nos vamos a quedar con esta, ¿sí? Cuando tenemos carga permanente, sobrecarga y viento, tenemos estas combinaciones que están acá, ¿sí? Y si tenemos solamente carga permanente y sobrecarga, tenemos estas que están acá. Entonces, la primera combinación de carga para carga permanente sola es simplemente la carga mayorarla multiplicándola por 1.4. Entonces ustedes van a hacer en correas y vigas, decir, bueno, combinación número 1, llamémosle, carga permanente sola, y lo mismo, la carga permanente que ya habían calculado se multiplica por 1.4. Después, segunda combinación, carga permanente y sobrecarga. Entonces, ¿qué hace? La carga ahora permanente va a actuar sí junto con la sobrecarga. Entonces, en un único dibujito, por ejemplo, de la correa, van a tener la carga permanente multiplicada por 1.2 más la sobrecarga multiplicada por 1.6, y eso va a dar un único valor de carga para la combinación de carga permanente y sobrecarga. ¿Sí? Y la otra, o sea, acá tenemos permanente sola, permanente con sobrecarga, y permanente sobrecarga y viento, fíjense, tenemos esta misma, la misma, 1.2, esta, la que ya se calculó acá, más 0.8 del viento, ¿sí? Después viene otra, o sea, estas, ¿sí? Estas son 3, digamos, W del viento, ¿no? La otra es 1.2 con la permanente,
1 nomás por la sobrecarga, o sea, sin mayorarla, y 1.6 por el viento, y hay una última que fíjense que es 0.9 más 1.6 del viento. Entonces, estos son coeficientes todos de mayoración, es decir, te visto que por un lado, la resistencia que tiene la estructura va por un coeficiente de disminución, de acuerdo a si va a fallar con comportamiento dúctil o frágil, o si es un material dúctil o frágil, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no? Se hace esta mayoración de cargas. Entonces yo les pregunto, ¿qué significa o por qué pondrán este 1.4D como una de las hipótesis o una de las combinaciones? ¿Cómo lo interpretan eso? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Por favor. Sí, fíjense que una de la primera combinación de carga, porque estamos hablando de combinaciones y mayoraciones, ¿cierto? En la primera, no hay combinación porque va la permanente sola, ¿sí? Pero el reglamento dice que hay que mayorarla, hay que multiplicarla por 1.4. Y eso, nosotros vamos a multiplicar la carga por 1.4, ahí termina el práctico, ¿no? Pero ¿a dónde se tiene que llegar cuando se hace un cálculo? Con esa carga mayorada, ahí están diciendo por seguridad, con esa carga mayorada, calcular, por ejemplo, momentos flectores o tensiones, ¿no? O a veces uno calcula primero los esfuerzos y después los combina y mayora. Pero ¿por qué 1,4? Bueno, ahí Gabriel dice por seguridad. Exactamente. Es un coeficiente de seguridad, ¿sí? Y fíjense que en la ecuacióncita básica esa, dice, ¿no? Que lo que la estructura va a resistir, está bien, eso ya tiene su reducción de resistencia, pero bueno, yo tengo de este lado lo que la estructura puede resistir. Y dice menor o igual que lo que yo quiero que resista. Ahora, lo que yo quiero que resista no es exactamente la carga, ¿no? Sino que por seguridad tiene que resistir hasta la carga permanente multiplicada por 1.4. O sea, yo calculo, como en el caso nuestro, cuánto pesa la chapa, la correa, todo muy lindo, ¿sí? Pero yo no puedo poner una estructura que justo resista eso. Porque después, no sé, puse las correas, en vez de poner a cada uno 25, hay una que la puse cada uno 30, por ejemplo, y ya cambió. La chapa pesaba al final un poquitito más. No sé. En este caso, digamos, como muy simple, ¿no? Pero lo que dice el reglamento es decir, bueno, uno calcula la carga permanente, y la estructura va a llegar al igual, ¿no? O sea, la resistencia de la estructura va a empatar, digamos, cuando la carga aumente un 40%. Si aumenta un 40%, ya estamos igual, ya no hay más resistencia, y si aumenta un 41%, digamos, la estructura va a fallar. Entonces, justamente, darle seguridad a la estructura es que la resistencia que tenga sea para una carga mayor a la que realmente voy a aplicar, ¿sí? Pero si esa carga mayor produce ya el límite de la estructura, ¿no? En realidad llegamos a la falla si la carga termina siendo más grande que la que estamos colocando. Bueno, esa es la forma que tiene todos los reglamentos del mundo de darle seguridad a la estructura. Es decir, a ver, yo le voy a aplicar, dijimos, 10,75 kilos por metro.
Bueno, si le aplica 14, 15, bueno, la correa no lo va a soportar. Entonces estamos con ese margen de seguridad. ¿Sí? Otra pregunta. Fíjense, ¿no? Estamos hablando de coeficiente de mayoración, y acá me aparece un coeficiente de mayoración 0.9. O sea que esto, acá no me está aumentando, me está disminuyendo la carga permanente. ¿Qué les parece? ¿Por qué será? ¿Por qué puede ser? A ver. ¿Habrá un error ahí? No creo, digamos. Por la forma en la que actúa el viento. Claro. Digamos, justamente, así como en el caso nuestro, ¿no? Si el viento hace succión, que actúa para arriba, entonces, si el viento actúa para arriba, la carga permanente contrarresta el viento, entonces ahí es al revés. Porque, ¿qué pasa? Mientras más carga permanente tengo, cuando el viento va para arriba, menos esfuerzo voy a tener, digamos, ¿no? Entonces, lo que dice el reglamento es, bueno, para cuando el viento vaya para arriba, no actúa la sobrecarga, fíjense, porque la sobrecarga contrarresta el viento en ese caso, y el peso propio, más bien, en ese caso, en vez de aumentarlo, lo achicamos, porque también puede haber algún error en cálculo, en ejecución. Entonces, esto es como asegurarnos, ¿no? El peso propio verdadero y va en contra, digamos, del viento. ¿Sí? Así que nosotros, digamos, podríamos llegar a hacer solamente esta, porque sabemos que el viento va para arriba, ¿sí? Pero hagamos todas, ¿sí? Hagamos todas, como quien está practicando, porque aparte solamente vamos a hacer combinar y mayorar cargas y no vamos a hacer más nada, digamos, en la práctica. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen preguntas, este archivo donde hemos hecho estas anotaciones y estas cuestiones, ahora mismo, yo se lo voy a subir como clase práctica 3, digamos, ¿no? Ahora se lo subo. Y bueno, y se ponen a hacerlo. Igual si tienen consultas, el martes, ¿no? En la clase teórica, de todas maneras, si tienen alguna consulta de esto, la vemos, ¿no? Porque así ya, la idea es que lo terminen y lo suban el viernes que viene. ¿No? Así que bueno, si tienen dudas, repito, el martes la podemos ver. Eventualmente ya el otro viernes también, pero bueno, la idea es que lo avancen hasta el martes, saquen Disculpe, las dudas el profe. martes y el viernes lo suban. Sí. Según el cronograma, el martes no hay actividades y el viernes sería el parcial. No sé si... Ah, perdón, el martes es feriado, ¿no? El 25, ¿no?
Sí. Sí. No, vamos a tener clase el viernes. ¿Mm? Entonces yo lo voy a correr la presentación de este práctico. El viernes seguramente vamos a avanzar un poco más con la teoría, vamos a ver dudas de este práctico y el parcial lo hacemos para la otra semana. ¿Mm? Capaz que en el parcial ponga algún problemita similar, digamos, a este práctico, entonces lo corremos al parcial para la otra semana, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene. ¿Mm? Traten de tenerlo hecho al práctico para que lo veamos, ¿no? Si está bien, y bueno, y si tienen duda, la vemos el viernes y ya lo suben. Digamos, voy a correr la fecha para el otro martes, una cosa así. Y el parcial lo pasaríamos una semana, ¿sí? Para el otro viernes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego.